Ya estamos, una disculpa por ahí, tuvimos por ahí un accidentito, pero todo está bien, gracias a Dios, es lo importante, que nuestro equipo de producción está bien, así es que no pasa nada, estamos de vivo. Doctora Gira Ortiz, continuamos platicando acerca del trastorno obsesivo compulsivo por acumulación. Yo quiero irme aquí con la parte de dudas. Alex, te mando un beso, gracias por seguirnos. Alex Echeverría dice, algunas personas padecen trastorno de acumulación compulsiva después de un suceso estresante y difícil de afrontar, como la muerte de un ser querido, un divorcio, un desalojo o perder posesiones en un incendio. Hay que darle tiempo para que procese la pérdida y luego tratar su problema de acumulación. Claro, y hablábamos de eso antes del corte. Es muy importante ubicar los otros síntomas, los otros padecimientos. Los trastornos de ansiedad, los trastornos por atención, por ejemplo, adultos con síntomas de trastorno por déficit de atención, hiperactividad, y por último, los trastornos depresivos están a la orden del día. Entonces, si alguien tiene un suceso desafortunado, y esto es muy común verlo, y otra cosa común ver es que las personas que acumulan o atesoran tuvieron alguna deficiencia en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, pero no deficiencia necesariamente económica. O sea, muchos creemos que porque yo fui pobre o tuve mucha escasez o porque pasé muchas necesidades económicas en mi infancia, voy a atesorar. No siempre. Hablamos más de carencias afectivas o emocionales, ¿no? Entonces, sencillamente, si la persona acaba de pasar por un suceso traumático, yo diría que si no tiene síntomas graves, por ejemplo, síntomas de insomnio, síntomas que relacionen con el apetito o que le afecten la funcionalidad, podríamos esperar, pero si no, lo ideal es atender de una vez los síntomas, no esperar que pase más tiempo. Correcto. Rosa, gracias. Rosa dice, ¿hay una estrecha relación entre tener un familiar con trastorno de acumulación compulsiva y padecer este trastorno? Es común, sí hemos visto familias en donde hay más de un acumulador, y también hemos visto algo muy curioso que lo hablábamos en un principio, familiares que tienen el padecimiento o a veces familiares que en vez de ayudar empeoran. Lo veíamos en el caso de un paciente en la Ciudad de México. Trabajábamos con él para que organice un área en específico con fotos y demás. Y luego decía el paciente, es que llega mi familiar X de visita y donde había 3 bolsas, ahora es 6. O sea, es a lo que nos referíamos con que muchas personas compran, pero muchas personas adquieren de otros modos. Correcto. E incluso hay familiares que otra vez, en vez de ayudar, perjudican, ¿no? Con esto de casi lo que a mí no me sirve en mi casa, se lo llevo a la casa de él, porque entre que no se va a dar cuenta y entre que él es el que tiene el problema, pues sí, ahí claro, se queda, ¿no? Sí hemos visto casos, no sabemos qué tan común es, porque sí hay investigación científica en este padecimiento, pero nos falta muchísima. Entonces, hay datos que nos dicen eso y lo hemos visto. Familias donde una persona acumula y tratamos de trabajar en él, pero cuando hacemos el interrogatorio nos damos cuenta que la mamá también acumula. Bueno. Entonces, pues bueno, es un poquito más complicado el tratamiento. Claudia Solís dice, el trastorno de acumulación compulsiva, ¿qué complicaciones puede causar? De muchos tipos. Pueden ser complicaciones de tipo afectivo, otra vez, la persona con mucha ansiedad, con muchos síntomas de depresión, pero también hay, específicamente en este tipo de padecimiento, se vinculan otras circunstancias de salud. Las personas que acumulan muchas veces tienen una higiene deficiente y se enferman de cualquier otra cosa, ¿no? O hay roedores en la casa, o tenemos insectos y se enferma la persona. Y aquí en México no sucede tanto, pero en países más desarrollados o que tienen otros tipos de organismos como Estados Unidos, incluso una persona puede ser desalojada de su propia casa si esta casa representa un riesgo de sanidad o de salud para los vecinos. Entonces hablamos hasta de circunstancias legales, ¿no? Entonces, lamentablemente, aunque la persona no se dé cuenta de que tiene un padecimiento,
este padecimiento repercute en distintas áreas de su vida, ¿no? Correcto. Si usted está viendo esta transmisión en desfase o la ve al ratito, no pasa nada, si no estamos en vivo, usted puede mandar sus dudas y con mucho gusto se las hago llegar a la doctora Gida Ortiz. Ella es psiquiatra y especialista en trastorno obsesivo compulsivo. Tachi, te mando un beso. Gracias, Elaina García, un beso muy, muy grande. Maribel Núñez, hasta la Ciudad de México, te mandamos un beso enorme. Gracias por seguirnos. También Jorge Cabrera, gracias por seguirnos. Raza Wizard, gracias. Silvia Balán, te mando un beso. Silvia, gracias. Dice, ¿hay manera de prevenirlo? Sí hay manera de prevenirlo, no es tan sencillo, pero si nosotros vemos a un familiar que sencillamente, ya sea por un desencadenante, lo que hablábamos, que preguntaban en el chat, o en el casos en los que sencillamente en algún momento nos damos cuenta que alguien en la casa, más allá de guardar cosas porque me puedan servir, las guarda por motivos un poquito más específicos, o más allá de guardar, tienen atiborramiento en casa, dificultad para desechar, y cuando hablamos de desechar la persona se pone increíblemente enojada o ansiosa, entonces no esperemos a que la casa esté llena, no esperemos a que no podamos transitar por la sala, no esperemos sencillamente decir, esto no es sano, claro, porque un objeto puede tener un valor más importante que una persona, ¿no? ¿Qué pasa allá? ¿Qué otros síntomas hay que no estamos viendo más allá del objeto? Y ojo, pidan ayuda a tiempo, esto es bien importante. Algo que en especial a mí me ha servido, bueno, no sé si funciona, doctora, pero a mí me ha funcionado el no acumular algunas cosas, es cada 6 meses, por ahí nos han dicho, cada 6 meses revisar. Lo que ya no usaste en 6 meses, ya no lo vas a usar. Entonces, sácalo, véndelo, pues si está en buen estado, pues hasta venderlo. De verdad, yo creo que la familia es bien importante y el pedir ayuda en su momento es lo más importante. Como bien decía la doctora, la ansiedad, la depresión, la pérdida puede ser un desencadenante que únicamente detonó ese toque, ese trastorno por acumulación. Quiero mandar un saludo muy especial a Gustavo Helguera, no sé si estés en México o en Nueva York o donde andes, pero te mando un beso enorme, amigo de mi alma. Él es un gran diseñador de joyería de celebridades a nivel internacional y mundial. Te mando un beso y es un privilegio que nos estés viendo en esta transmisión. Te mando un beso, Gustavo, con todo mi cariño. Doctora, quiero agradecerte muchísimo. Vamos a mandar el teléfono de la doctora Gida Ortiz para que ustedes estén pendientes. Si ustedes requieren algún tipo de consulta, el pedir ayuda a tiempo no significa que usted esté mal. Al contrario, está consciente de que hay un problema y hay que resolverlo con el especialista. La doctora Gida Ortiz, ella es psiquiatra, ella ve la parte de depresión, de ansiedad, decíamos que es especialista en los trastornos de espectro obsesivo, como lo que estamos platicando, y hay varios programas que vamos a estar retransmitiendo que hemos tenido con ella, pues para que todos ustedes pues, se contacten directamente y pueda ayudarles a esta información. El teléfono, en un momento más se los vamos a poner ahí, el de su consultorio ya se encuentra en el CEMA, Centro Médico Las Américas, aquí en Mérida, Yucatán, en el consultorio 6 del anexo. Así es que en un momento más ponemos todos los datos. Doctora Gida, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues estén pendientes, manden sus dudas y les aseguro que si yo le mando la información a ella, ella les va a contactar a través de algunos otros medios electrónicos. Gracias, doctora. Te queremos. A ustedes, gracias, de verdad. Gracias, producción. Todo pasa, no pasa nada. Lo importante es que estás bien. Les mandamos un beso muy, muy grande y bueno, quédense conmigo porque a las 11 en punto estaremos hablando con el director de Protección Civil del Estado de Yucatán porque ya llegaron los huracanes, ya tenemos la temporada y vamos a ver qué nos espera este 2019. Regresamos.